Saludos. Hoy comenzamos nuestra clase de lenguaje y comunicación. Una nueva forma, un nuevo estilo. Al fin y al cabo, lo importante es aprender. Bien, comencemos con conceptos básicos de lo que es el lenguaje y la comunicación. Uno de los principales conceptos que debemos conocer es el de fonética. Y la fonética, según el diccionario, es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta. Es decir, todo lo que tiene que ver con la forma como nos expresamos, pero a nivel de sonido, no de significación. No tiene nada que ver con el significado de las cosas, sino con la forma como se emiten los sonidos. Luego tenemos entonces la fonología. Y la fonología es el nivel de descripción de la gramática que estudia los sistemas de sonidos. Ya la fonología va un poco más allá, es decir, estudia todos los sistemas de sonidos de las diferentes lenguas que existen, ¿ok? No es igual la pronunciación que nosotros tenemos acá a la pronunciación de las personas que están en España, por ejemplo, aun cuando hablamos el mismo castellano. Y de la misma manera, las personas que hablan ruso, ¿ok?, tienen otro tipo de sistema de sonidos. A diferencia de la fonética, que estudia la producción y la percepción de los sonidos, la fonología ve los sonidos como unidades discretas o segmentos llamados fonemas. Y ya más adelante, ahorita mismo vamos a hablar sobre lo que son los fonemas. En otras palabras, pues la fonología toma todo lo que nosotros conocemos como abecedario, ¿ok?, y le da un valor, ¿ok?, fonético. Ya vamos a hablar de eso. Luego está la gramática. Hay que saber lo que es gramática. Es la rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y composición de las palabras. Aquí sí ya estamos hablando de palabras en concreto, ya estamos hablando de formación de oraciones y de todas estas cosas, así como de su interrelación dentro de la oración y de los sintagmas, ¿ok? Así que tenemos, para que estemos hilados acá, fonética, es importante que recuerden esos conceptos, es el estudio de la producción de los sonidos. Fonología estudia los sistemas de los sonidos, que es algo un poco más profundo. Y luego está la gramática, que sí tiene como objetivo el estudio de la forma y la composición de palabras. Es decir, fonemas forman o conforman palabras. Y eso lo estudia la gramática. Luego entonces tenemos lo que es un fonema. El fonema es el sonido encuadrado en un sistema lingüístico, caracterizado por rasgos distintivos que lo relacionan con otros fonemas al mismo tiempo, o lo diferencian de ellos. Es decir, siguen siendo sonidos, ¿ok?, pero ya a nivel gráfico, ya podemos verlos, y al verlos debemos identificar cómo suenan. Es la unidad mínima en la que puede dividirse la lengua, o el lenguaje, o el idioma en el que se esté hablando. Tiene significante, pero no significado, ¿ok? Es decir, en otras palabras, para ir adelantando, usted ve escrito N, pues no tiene un significado, ¿ok? Usted ve una A, de repente, pues a simple vista no tiene significado, a menos que nosotros le asignemos uno, pero gramaticalmente hablando, los fonemas no tienen significado. Se dividen en vocálicos y consonánticos. En otras palabras, tenemos las vocales y las consonantes. Estamos hablando, recuerde, de el castellano. Los vocálicos se pueden emitir solos, mientras que los consonánticos no, difícilmente, a excepción de, pudiéramos hablar de la Y, que puede pronunciarse sola, pero el resto de las consonantes no
lo hacemos regularmente de pronunciarlo solo, aunque ya más adelante vamos a ver cómo suenan y cómo debemos nosotros hacer que suenen correctamente las consonantes. En el caso de las vocales, están divididas por localización y por apertura. Ya luego voy a enviarles el material donde van a ver todos los gráficos y todas las cosas para que estén claros de lo que estamos hablando. Tenemos entonces, por localización, tenemos las vocales o los fonemas vocálicos anteriores, centrales y posteriores. Luego entonces tenemos, de acuerdo a la apertura, que son cerradas, medias y abiertas. Y por la entonación, ¿ok? Vienen a ser, pueden ser débiles o pueden ser fuertes. Hablando precisamente pues de las vocales, tenemos dentro de las que son cerradas la I y la U, y están también dentro de las que se conocen como vocales débiles. ¿Por qué son cerradas? Porque para pronunciarlas no necesitamos abrir mucho la boca, por eso son cerradas. Uno dice I, uno dice U. No abrimos la boca para pronunciar estos fonemas vocálicos. Así que están identificados dentro del rango de las cerradas y son débiles porque su pronunciación en cualquier palabra no tiene tanta fuerza. Luego entonces la I y la U, dentro de la localización, tenemos que la I es un fonema vocálico anterior. ¿Por qué? Porque el sonido sale precisamente, digamos que del paladar, ¿ok? De la parte trasera de la boca, la parte profunda de la boca, I. Y en el caso de la U, ya es posterior. ¿Por qué? Porque para pronunciarlo correctamente, pues necesitamos más que todo utilizar la parte más frontal de la boca. Luego entonces tenemos los que se llaman, según la apertura, medias, que son la E y la O. Media porque, repito, no necesitamos abrir tanto la boca ni cerrarla tanto como en el caso de la I y la U. Por eso se llaman medias. Y ya la E y la O forman parte de las vocales conocidas como vocales fuertes. La E y la O están también divididas en E como anterior y la O como posterior. Luego entonces tenemos la que son abiertas o la única que es abierta, que es la A. De hecho, es evidente porque es abierta, pues necesitamos abrir mucho más la boca para poder pronunciarlas. Y la A también está dentro de los fonemas vocálicos fuertes. Es importante que recuerden esta parte en los fonemas vocálicos, cuáles son fuertes y cuáles son débiles, porque más adelante va a ser importante que los tengamos bien definidos. Así que repito nuevamente, la I y la U son fonemas vocálicos débiles, mientras que la E, la A y la O son fonemas vocálicos fuertes. Ya luego tendrán el material y lo van a poder ver con más tranquilidad. Luego entonces vienen los fonemas consonánticos. Y estos son un poco más complicados. Voy a intentar apresurar un poco el asunto para no llevarlo tan lejos, ¿no? Pero sí es bueno que entiendan que los fonemas consonánticos también tienen su característica y podemos también seccionarlos. Bien, vamos a hablar bien por encima, ¿ok? Para poder abarcar la mayor parte de las consonantes para que vayamos entendiendo cómo es el asunto. Y luego entonces iremos poco a poco viendo lo demás. Tenemos entonces que los fonemas consonánticos
están divididos principalmente en labiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales y velares. Cada uno de estos conceptos tiene que ver con la forma como nosotros colocamos la boca, dónde va la lengua, cuándo interviene el paladar y todas estas cosas. De allí viene su nombre y ya vamos a ir identificándolos uno a uno y ya luego hablaremos de los demás. Están los fonemas consonánticos labiales. ¿Por qué se llaman labiales? Bien, porque en la intervención de la pronunciación para este tipo de fonemas consonánticos debemos utilizar principalmente los labios. ¿Ok? Está el caso de la P. ¿Ve? Necesitamos unir los dos labios para que el sonido salga correctamente. P, igual que la B, lo que llaman B alta o B labial. Igual que la M, es necesario unir los labios para que este sonido salga correctamente. Luego tenemos entonces los labiodentales, es decir, están involucrados el labio y los dientes, que en este caso es la F. Usted ve, para pronunciar la F necesitamos pegar el labio de los dientes, F. Por eso se le llama labio dental. Luego están los interdentales. Los interdentales es todos aquellos, o está en el caso bien particular del interdental está la Z. ¿Y por qué? Bueno, pues el órgano que interviene son la lengua y los dientes. ¿Por qué? Porque para pronunciar la Z correctamente nosotros no utilizamos mucho ese siseo, ese ceseo, ¿ok? No lo utilizamos mucho, pero la pronunciación correcta de la Z es Z, ¿ve? Como hacen los españoles, Z. De allí que venga interdental. Luego vienen los dentales. Dentro de los dentales está la T y la D. Y se llaman así dentales porque interviene la lengua y la parte superior de los dientes. Y en la parte interna, por supuesto. ¿Ok? Usted dice T. ¿Ve? Pega la lengua de la parte superior, de la parte interna de los dientes para pronunciarla. Igual que la D. Necesita hacer ese movimiento. Luego vienen entonces los alveolares, en lo que están la S, la L, la R, la R y la N. Y para producir este sonido se llaman alveolares porque se utiliza la lengua sobre la raíz de los dientes. S, ¿ok? S, L, ¿ok? No, ya no es en la parte trasera de los dientes, sino en la base del diente. En la raíz del diente superior. S, necesita colocar la lengua bien pegada ahí arriba. L, R, R, todo pega. La lengua siempre pega en la base de los dientes superiores. Luego están los palatales, en los que está la Y, el Y y la ñ. ¿Por qué se le llaman palatales? Porque en la producción de este sonido intervienen la lengua y el paladar. ¿Okay? Usted dice ñ, ñ, ñ. Pega la lengua al paladar, ya no tanto en la parte no en la parte delantera, sino en el paladar. Pega los dientes, pega la lengua, disculpe. Luego vienen los velares. Y esto se le llama así, pues para dar el sonido está involucrado la lengua y el velo del paladar. Estos fonemas consonánticos son la K, ¿ve? La lengua, la parte de atrás de la lengua pega del velo del paladar. K. Está la G, necesita pegar la parte trasera de la lengua para poder pronunciar bien la G. Y la J,
¿Ve? A eso se le llaman palatares. Y estos son, a grosso modo, todos los fonemas consonánticos que tenemos. Estos son las características, digamos que principales de los fonemas consonánticos. Luego entonces están otras formas que son fonemas consonánticos sordos o fonemas consonánticos sonoros. ¿Cómo son sordos o sonoros? Pues su nombre lo indica, sordos porque no hay un sonido como tal, y el sonoro porque sí se produce un sonido. Por ejemplo, bien, en el dental, la T es sorda, T, no hay, simplemente el sonido sale cuando usted produce la fuerza en el aire, al salir el aire, T. En cambio, la D es sonora. ¿Por qué? Porque antes de emitir el sonido hay un ruido, D, ¿ve? Hay un sonido. A eso se le llaman sonoro o son sordos, y así sucesivamente. Luego entonces, y para finalizar, tenemos otro rango en el que pueden estar los fonemas consonánticos, que son las que se conocen como oclusivas, que son aquellas en las que el paso del aire sale por la cavidad bucal. Es decir, necesitamos sacar aire para poderlas pronunciar. Es en el caso de la G. ¿Eh? Usted necesita expulsar aire para que se pronuncie. G. T. Sale el aire con fuerza. A eso se le llama oclusivo. Luego tenemos entonces los fonemas consonánticos nasales, que son aquellos en los que el paso del aire sale, obviamente, pues por la nariz. N. Necesita cerrar completamente. El aire ya no sale por la boca, sino que sale por la nariz. N. Luego entonces están los fonemas consonánticos laterales. Los fonemas consonánticos laterales, tenemos la L y la L. Se llaman laterales porque se coloca la lengua en medio del paladar y el aire sale por los lados. L, por eso es lateral. Luego tenemos los sistemas o los fonemas consonánticos vibrantes. Se les llama así porque son aquellos donde la punta de la lengua vibra una o varias veces. Está el caso bien práctico de la R. Necesita vibrar la lengua para que se pronuncie el sonido de este fonema consonántico. Luego tenemos las fricativas. Son aquellas en las que el paso del aire se estrecha y produce un ruido de fricción. Dentro de las fricativas tenemos la F, ¿ok? Sale el aire y hay como una fricción. S. No es igual que las oclusivas donde el aire sale G. No, este es con presión. C, S. J. Necesita hacer presión. Por eso se le llaman fricativas. Luego están las africadas. Dice que son las consonantes que se articulan con la oclusión y fricación formadas rápida y sucesivamente entre los mismos órganos. Dentro de las africadas entonces tenemos o está solamente la che. ¿Okay? Aquí se mezclan varias de las características anteriores, es decir, necesita la presión del aire, el aire no solamente sale por el frente, sale también por los lados y así sucesivamente. Ese es el sonido africado. Y de esa manera se conforman los fonemas consonánticos. Dicho esto, debo pedirles por favor que
para nuestra próxima clase, que va a ser un poco más amplia, averigüen, investiguen sobre las sílabas. ¿Qué son las sílabas? ¿Cómo se utilizan las sílabas? ¿Cómo se separan las sílabas? Vamos a estar explicando todo esto. Voy a procurar enviarles también un material importante para que puedan ustedes practicar en sus casas. En este caso, pues no de las sílabas, sino de lo que acabamos de hablar, de los fonemas. Debemos entender los fonemas. Para poder hablar correctamente, necesitamos entender cómo funciona nuestra gramática. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.